Bueno, sin más, pues el origen de la vida, una de las teorías principales, o por lo menos, como se suele decir, los padres de muchas de las ciencias eran los filósofos griegos, se han ido planteando diversas teorías racionales, ya fuera de las explicaciones mitológicas o religiosas, teorías más o menos racionales sobre cómo han aparecido los seres vivos en el planeta Tierra. Entonces, bueno, pues hay muchas teorías. La que más perduró en el tiempo fue la de Aristóteles. Aristóteles ya sabéis que era, pues se consideraba como uno de los más grandes sabios de la historia. Entonces, durante mucho tiempo, incluso durante la Edad Media, la autoridad de Aristóteles era incuestionable. Entonces, bueno, pues Aristóteles creía en la generación espontánea. ¿Y qué es esto de la generación espontánea? Bueno, pues consiste en que a partir de la materia inorgánica surgen por procesos no muy bien conocidos, surgen de manera espontánea seres vivos. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los ejemplos que suele poner, por el que sale en la viñeta, es que a partir de un tronco que queda podrido flotando en un río, si se le deja el suficiente tiempo, este tronco se acabaría convirtiendo, por ejemplo, en un cocodrilo. Los cocodrilos surgirían constantemente a partir de estos troncos que caen a los ríos, simplemente porque por su similitud. Otros ejemplos que se solían decir es que los ratones surgían del heno o del trigo. Cuando se almacenaba el trigo, se observaba que al cabo de cierto tiempo aparecían ratones. Bueno, pues no se pensaba que los ratones viniesen de otro sitio a comerse el trigo, sino que simplemente surgían de ahí. O que los pulgones surgían de las gotas de rocío. O, bueno, ejemplos de estos hay muchos, ¿no? Otro de los ejemplos también muy típicos es que la carne, cuando se pudre, está mal conservada y se pudre, aparecen gusanos. Bueno, pues estos gusanos se creía que surgían, estas larvas surgían directamente de la carne en descomposición. Eso es lo que se conoce como generación espontánea y aunque parezca asombroso, esta idea perduró durante muchísimos siglos. Y no era fácil de refutar. Es decir, se tuvieron que hacer una serie de experimentos para conseguir desterrar por fin la generación espontánea. Uno de los ejemplos más típicos es el de Reddy, que aparece en todos los libros, lo tenéis vosotros en la página de vuestro libro, si mal no recuerdo, en la página 38. Entonces, bueno, pues Francesco Reddy, que era un médico italiano, realizó un experimento. Es decir, la gente piensa que las larvas surgen o los gusanos surgen de la carne cuando se pudre. Bueno, pues él lo que hizo es, voy a intentar comprobarlo. Estamos aplicando el método científico, aunque sea de manera muy simple. Tenemos una hipótesis, pues lo que tenemos que hacer es experimentar y ver los resultados si refuerzan o si refutan la hipótesis. En este caso, Francesco Reddy deja un vaso abierto con carne y lo deja, pues, pudrirse durante unos días. Hace el mismo experimento, pero esta vez la carne la tapa con una gasa. Y repite también el experimento, pues dejando la carne en un frasco, pero esta vez tapado muy herméticamente, pues para que no pueda de alguna manera contaminarse. ¿Qué es lo que observa? Que en el frasco abierto, a lo largo de después de varios días, aparecen gusanos. En el frasco donde está la gasa, no aparecen gusanos, pero sí que observa que se han quedado huevos de mosca depositados en la superficie de la gasa, que no han podido entrar en la carne. Y por último, en el frasco que está cerrado herméticamente, como las moscas no pueden entrar, no hay gusanos tampoco. De esta manera, él pues demuestra que los gusanos no es que surjan de la carne, como se pensaba, sino que eran las larvas de las moscas. Para ello las moscas tenían que entrar en contacto con la carne, depositar ahí sus huevos y de ahí eclosionarían y surgirían los gusanos. Entonces, bueno, este experimento intentó refutar o rechazar
la idea de la generación espontánea, pero tampoco tuvo excesivo éxito. Es decir, todavía se seguía empleando esta idea. Os pongo esto, también me gusta ponerlo, porque se dice que una de las inspiraciones de Francesco Redi para hacer este experimento la encontró en la Ilíada de Homero. Entonces, no sé si conocéis la historia, también muy clásica, en la que, bueno, pues os pongo aquí la imagen de la película de Brad Pitt, que él es Aquiles y lucha, pues sabéis que es la guerra de los griegos contra Troya, ¿verdad? Entonces, pues Aquiles, que es este héroe griego inmortal, que solamente puede morir si se le da en el talón, ¿no? Si se le hiere en el talón, que es su único punto débil. Bueno, pues tiene un primo barra amante, vamos a decir, que es Patroclo. Entonces, pues hay un momento así muy dramático de la historia en la que Patroclo muere. Y en la Ilíada se puede leer que cuando Aquiles se encuentra ante el cuerpo muerto pues de su primo tan amado, pues teme que las moscas penetren por las heridas que el bronce causó al esforzado hijo de Menecio, y que engendren gusanos, desfiguren el cuerpo y corrompan todo el cadáver. Entonces, como veis, aquí ya asocia perfectamente que los gusanos se engendran porque las moscas entran en las heridas, no surgen directamente de la carne. Entonces, a continuación, Tetis, que es la madre, le dice a su hijo que no tema, que no se preocupe, pues ella misma procurará apartar los importunos enjambres de moscas. Es decir, tienen que velar al cadáver y mantenerlo limpio de moscas precisamente para que no se ceben en la carne de los varones muertos en la guerra. Luego, esta idea ya existía en la Grecia clásica muchos siglos antes, pero digamos que de alguna manera se quedó esto en el olvido o nadie se acordó de ello, y bueno, pues Francesco Redi parece ser que al leer la Ilíada se inspiró y intentó hacer un experimento precisamente para desmontar esta idea de la generación espontánea. Entonces, claro, yo cuando leí esto pues flipé, porque la verdad es que nunca me lo habían explicado así, y también a vosotros que os gusta la cultura clásica y que sois, ¿verdad?, alumnos de bachillerato muy cultos, pues la Ilíada ha servido de inspiración pues no solamente a artistas de todo tipo, sino también a científicos. Por último, bueno, pues la generación espontánea quedó refutada de manera definitiva gracias a un experimento también muy conocido de Louis Pasteur ya en el siglo XIX. Entonces, Pasteur lo que hace es, digamos que perfeccionar el experimento de Redi, y luego pues debido también a pues a cómo la historia ha evolucionado y cómo la ciencia también evoluciona, pues la ciencia tenía más peso en esta época, se difundían mejor las ideas, etcétera. El caso es que cuajaron mucho los resultados de Pasteur, y de esta manera se descartó la, la idea de la generación espontánea. ¿En qué consiste el experimento? Lo tenéis en la página 39 de vuestro libro. Pasteur lo que hace es utilizar un líquido nutritivo, como un caldo de pollo o algo así, ¿verdad? Que los nutrientes que tiene hace que de alguna manera surjan, ¿verdad? Se corrompan y surjan microorganismos rápidamente. Hablamos de microorganismos, pues ya había microscopio en esta época y ya se podían observar, ¿no? Todo este mundo de los microbios. Entonces, él lo primero que hace es este, este caldo nutritivo, ¿verdad? Lo deposita en un matraz, en este recipiente de cristal, y mediante, esto es muy típico en los laboratorios de química, gracias al calor el vidrio se puede moldear y crea esta especie de sifón, ¿no? Este sifón alargado. Entonces lo primero que hace él es hervir la mezcla, hierve este caldo nutritivo de manera que el calor, se entiende que con el calor se elimina cualquier tipo de microorganismo. Bien, bueno, pues
este sifón precisamente sirve como... Este sifón sirve como de tapón, ¿de acuerdo? Aquí esto se llena de agua y si hay algún microorganismo que entra por este conducto, por la única abertura, se quedaría atrapado en el agua que hay en la parte baja y no pasa por la parte alta del codo. De manera que es un buen aislante y al dejarlo mucho tiempo, ningún microorganismo puede entrar. Luego esto permanece estéril y no se desarrollan microorganismos, no se observaban microorganismos, pues no se contamina. A continuación, el segundo paso es el de rompe el cuello de la botella y de esta manera queda expuesto el caldo a la atmósfera y a los microorganismos que hay alrededor. Entonces estos microorganismos pueden entrar y proliferan y se desarrollan en el caldo nutritivo. Entonces rápidamente ve que estos microorganismos se desarrollan cuando están en contacto con la atmósfera. De esta manera, pues demostró eso, que si no pueden entrar los microorganismos y este medio es estéril, aquí no surgen nuevos seres vivos de ninguna manera. Los seres vivos tienen que provenir de otros seres vivos y tienen que llegar al caldo pues a través de la atmósfera o como sea. Pero no se desarrolla, la vida no surge de manera espontánea, sino que, como dice la teoría celular, todos los seres vivos proceden de seres vivos anteriores. Toda célula procede de una célula anterior. Omnicélula ex célula, ¿verdad? Algo así se suele decir en latín, que es la frase de Virchow sobre la teoría celular. Entonces, bueno, pues esto digamos que son un proceso histórico en el cual se ha ido desmontando esta vieja idea y se ha desterrado definitivamente. Entonces, bueno, si no surgen los seres vivos de la materia inerte, entonces, ¿cómo ha aparecido la vida en el planeta Tierra? Esa es un poco la pregunta. Bueno, pues uno de los primeros intentos de explicar cómo ha surgido la vida de una manera científica, sin recurrir a elementos extranaturales, pues es la teoría de Oparin. Oparin es un científico ruso. Vosotros pensad, bueno, pues que a principios del siglo XX, ruso pues está en la Unión Soviética ya, en la Rusia comunista. El materialismo es la idea filosófica vigente allí. Es una sociedad atea, por así decirlo, ¿no? Después de la revolución. Y entonces, pues desde el Partido Comunista se fomenta mucho este tipo de investigaciones. Digamos que él no tuvo ningún problema, fue aplaudido o animado pues a que investigase este tipo de líneas frente a pues, las ideas de origen o de tipo religioso. Simplemente para contextualizar esto y ver que la ciencia y la política y la sociedad pues no son dos cosas completamente separadas, sino que y se influyen unas con otras. Entonces, bien, ¿en qué consiste, sin más rollos, en qué consiste la teoría de Oparin? Oparin había estudiado cómo, sabía algo de astronomía, sabía cómo eran los planetas, ya se sabía pues su composición, etcétera. Entonces, él de alguna manera infiere cómo puede ser la Tierra en sus orígenes. Entonces, sabemos que la atmósfera, cuando la Tierra aparece, cuando se forma el planeta Tierra, la atmósfera primitiva sería una atmósfera rica en metano, en amoníaco, en hidrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua. Es decir, había una serie de gases en abundancia que ahora no son tan abundantes y que no tenía oxígeno. Esto es clave. Entonces esta atmósfera no tendría oxígeno, se llama condiciones reductoras, y estaría pues muy cargada de estos gases que provendrían de erupciones volcánicas muy frecuentes. Pensad que la Tierra, pues hace 3.800 millones de años, estaría todavía, pues mantendría mucho calor inicial y pues habría muchas erupciones volcánicas constantemente, etcétera. Además de estos componentes, estos serían los ingredientes para formar la vida, estos gases que componían la atmósfera, hace falta una fuente de energía. Unas descargas eléctricas, rayos ultravioleta, no habría capa de ozono porque no había oxígeno, ¿no? El ozono proviene del oxígeno, entonces los rayos ultravioleta que son letales, ¿verdad? Para todos los seres vivos,
bueno, pues incidirían directamente en la superficie del planeta. Por lo tanto, la vida en la superficie no podría ser posible, solamente podría ser posible, pues, o bien subterránea o bien en el agua, protegido de esta radiación tan letal. Y además, pues las propias erupciones volcánicas, el calor desprendido por el planeta, que como digo, era importante. Estas serían las fuentes de energía. Entonces lo que ocurre es que se produce una serie de reacciones químicas en la atmósfera entre estos gases gracias a estas fuentes de energía, a estas descargas eléctricas principalmente, y se formarían pequeñas moléculas orgánicas que con la lluvia caerían y se concentrarían en pequeños mares primitivos, zonas un poco apartadas, no muy profundas seguramente, de aguas calientes, porque estaba todavía, ¿verdad? La temperatura del planeta era muy alta. Y esto es lo que se conoce como caldo nutritivo, sopa primigenia, tiene muchos nombres, ¿verdad? Pero esa es la idea un poco que tenemos, de charcas, de mares poco profundos, donde se han concentrado estas moléculas orgánicas que se han generado de la atmósfera. Entonces, estas moléculas orgánicas en estos mares primitivos, ¿verdad? Se irían uniendo unas con otras, dando lugar a moléculas más complejas, perdón. Pues las primeras proteínas, las primeras biomoléculas de hidratos de carbono, por ejemplo, lípidos, etcétera, todas estas grandes biomoléculas se irían juntando cada vez más y haciéndose pues más grandes y más complejas. El siguiente paso, aquí ya damos, ¿verdad?, un salto un poco importante, es que se formarían coacervados. ¿Qué es esto de los coacervados? Bueno, pues burbujas de aceite, ¿no? El aceite sabéis que tiende, de aceite, perdón, de grasas. Sabéis que cuando echamos una gota de aceite en un vaso de agua, lo dibujo por aquí. Bueno, pues si echamos unas gotas de aceite, el aceite flota, pues menos denso, pero tiende a quedarse formando pues como circulitos, ¿verdad? Forma como gotitas en la superficie. Forma como gotitas. ¿Por qué? Porque de manera natural los lípidos tienden a unirse entre ellos, dejando una parte, los lípidos son moléculas que tienen una parte afín al agua y una parte que rechaza, que repele el agua. De manera que se juntan entre ellas formando estas burbujas de manera natural. Pues en el interior de esas gotitas de lípidos, ¿no? De esas pequeñas burbujas, se concentrarían más aún estas moléculas orgánicas, dando lugar pues, a estos coacervados. A continuación, los coacervados adquirirían la capacidad de autoduplicarse y tendríamos ya el primer protoser vivo, ¿no? La primera protocélula que se llamó progenota. ¿Ven? Esta es la hipótesis, teoría sin confirmar, por así decirlo, de Oparin. Y que, digamos que con modificaciones muy diversas, digamos, todavía pues tiene peso. Las líneas, ¿no? Se intenta buscar una explicación química, física, a la aparición de la vida en el planeta Tierra. Esto es lo que se conoce como abiogénesis, la formación de la vida a partir de la materia inerte. Bueno, pues igual que hizo Reddy, aplicar el método científico, bueno, pues Stanley Miller y Urey, dos científicos de Estados Unidos, se plantearon el decir, bueno, vamos a intentar estas ideas de Oparin reproducirlas en el laboratorio. Vamos a intentar reproducir en miniatura cómo sería el planeta Tierra en su origen y vamos a ver si con estos componentes y esta energía que propone Oparin se llegan a obtener moléculas orgánicas. Esto sería, ¿no?, como el primer paso para comprobar si esta teoría de Oparin tiene algún sentido o no. Bueno, pues aquí os pongo la foto de Miller, que me gusta mucho porque parece pues el típico científico loco, ¿no?, que todos conocemos de los cómics y de las películas. Bueno, pues me parece genial. El experimento, ya os digo, de Miller lo tenéis en la página 37 y aquí os lo voy a describir.
consiste en elaborar un circuito. Bien, es un circuito de tubos. No veo dónde tengo el puntero. Ah, por aquí. Es un circuito de tubos, bien, que está cerrado, más o menos. Está comunicado. En los cuales hay pues una serie de cámaras. Cámaras de vidrio también. Dos cámaras en concreto. Una está llena de agua. ¿Vale? Ya veis que llega este nivel de agua, pasa por este sifón, etcétera. Y otra cámara que es la cámara atmosférica. Está llena de gases y que representaría la atmósfera primitiva. Y este agua sería la cámara oceánica, donde se representa pues esos mares primitivos, ese caldo primigenio o sopa nutritiva. Entonces, el experimento consiste en, bueno, vamos a evaporar este agua, ¿verdad? Entonces se calienta, el vapor va a ir pasando por estos tubos hasta la cámara de la atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay vapor de agua. Además, se añaden otros gases, que nos lo dice aquí, metano, amoníaco, hidrógeno, que eran abundantes en aquella atmósfera primitiva. Además, hemos dicho que tiene que haber una fuente de energía. En este caso se utilizan descargas eléctricas que representarían pues, rayos, ¿verdad? De las tormentas que habría en aquella época. Cuando, bueno, pues esto produciría una serie de reacciones entre estos gases y las moléculas que se formasen junto con el agua precipitaría, esto es un condensador, esto lo que hace es enfriar los gases y precipitaría en forma de lluvia, de gotas de agua que arrastrarían esas nuevas moléculas que se han formado. Estas gotas de lluvia con sustancias pasan por este tubo y vuelven a lo que sería el océano, ¿no? Tú imaginaos que esto fuese un río, llueve, el agua del río llega hasta el océano y aquí se van concentrando las sustancias que aquí se hayan formado. Y el ciclo se vuelve a repetir. Se sigue evaporando, el vapor pasa a la atmósfera, las sustancias orgánicas se quedan aquí y constantemente este agua se va concentrando en moléculas orgánicas. En teoría. Entonces, efectivamente, ellos comprueban que, pues cogiendo una muestra de este agua, se obtienen a partir de la reacción de estos gases moléculas orgánicas, pues como urea o aminoácidos. ¿Vale? Consigue sintetizar aminoácidos a partir de sustancias inorgánicas. Obtiene moléculas orgánicas. Luego, el primer paso de la teoría de Oparin, ¿verdad? Que sería la formación de moléculas orgánicas, sí que de alguna manera se ha demostrado. Bien, gracias a este experimento. Lo que pasa que nos falta de dar un salto muy grande. Cómo se pasan de moléculas orgánicas, cómo se pasa de aminoácidos, de urea, etcétera, hasta dar un ser vivo completo, que esto todavía en el laboratorio no se ha conseguido. Si esto se produjese, bueno, pues saldría en todos los medios de comunicación, seguro que os enteráis, en el que en el laboratorio se ha conseguido obtener organismos vivos a partir solamente de moléculas inorgánicas. De momento todavía estamos muy lejos de llegar a eso, pero se van haciendo pequeños avances, constantes avances y modificando hipótesis en función de los resultados. Uno de los problemas de este experimento es que no se pueden obtener con estos ingredientes y en estas condiciones todos los aminoácidos que componen los seres vivos y pues digamos que faltan moléculas orgánicas por poder sintetizarse. Haciendo trucos, por así decirlo, haciendo pequeñas trampas, es decir, pues voy a hacer otro experimento, pero en el que en lugar de metano haya dióxido de carbono, o que en lugar de este gas voy a añadir otro diferente. Cambiando los ingredientes se pueden ir obteniendo diferentes aminoácidos. Entonces, bueno, pues así se han conseguido, cambiando las condiciones iniciales, distintas moléculas orgánicas. Hasta la fecha hay dos líneas de investigación que digamos que son, o dos hipótesis que son las más representativas. Una sería el mundo del hierro sulfuro, que se conoce así, en lo cual, bueno, pues se parece mucho a la teoría de Oparin, ¿no? Burbujas de lípidos
se encontrarían en zonas de fuentes hidrotermales donde hay muchos minerales, donde hay hierro, donde hay muchas sustancias químicas inorgánicas que al reaccionar darían moléculas orgánicas y así pues los primeros microorganismos. Y la fuente de energía pues sería pues estas aguas termales, estos pequeños volcanes submarinos, fumarolas, que pues hacen que aumente mucho la temperatura en estos puntos. Esta teoría, que ahora está un poco en desuso, por así decirlo, la teoría más potente o la que más vigencia tiene hoy en día es la del mundo de ARN. Según esta teoría, es muy importante que antes de que haya metabolismo, de que haya nutrición, etcétera, digamos que la función vital más importante es la de tener información, de almacenar información en algún tipo de molécula. En este caso, estas moléculas serían los ácidos nucleicos. Tenemos dos, el ADN y el ARN. Se cree que el ARN aparecería primero porque es más sencillo y además pues el ARN podría catalizar su propia replicación, es decir, una molécula de ARN, perdón, que podría reproducirse. Entonces las moléculas de ARN posteriormente, una vez que aparecen, podrían sintetizar proteínas, como ya sabemos, por la transcripción y la traducción, y estas proteínas ayudarían a que se formasen las primeras moléculas de ADN, que es lo que conocemos pues hoy en día como la molécula principal portadora de información. Entonces, esta es la hipótesis que más o menos se mantiene ahora, ¿no? Primero habría unos elementos químicos pues más o menos sencillos que se unirían formando moléculas más complejas, en este caso pequeñas moléculas de ARN que cada vez se irían pues haciendo más complejas y adquiriendo propiedades hasta que pueden autorreplicarse, pueden hacer copias de sí mismas. Y después de esto, pues lo que hemos dicho, ¿no? Se podría obtener ADN que se encapsularía de alguna manera dentro de una membrana de lípidos, de grasas, y tendríamos pues ahí un protoser vivo, ¿no? Uno de los puntos que también se sostiene es que esta idea del caldo nutritivo, de este océano primitivo donde se acumularían moléculas orgánicas, no parece muy realista porque nunca estaría en suficiente concentración. Es decir, aunque sea un charco muy grande, ¿no? o un océano muy pequeñito, es tal la cantidad de agua que es muy difícil que haya tal concentración de moléculas orgánicas que puedan dar lugar pues, a moléculas más grandes, ¿no? Que se polimericen. Entonces, una de las líneas de investigación es precisamente el papel que pueden jugar los minerales, las arcillas, en favorecer, catalizar la formación de polímeros, es decir, de moléculas orgánicas grandes. Y esto es lo que viene a representar esta imagen de aquí. Las arcillas, los minerales de la arcilla, están formados por láminas de átomos, de moléculas, y quedan espacios entre ellos. Es como si fuese una lasaña, por así decirlo, con muchas capas horizontales. Entonces, en estos huecos se podrían almacenar pequeñas moléculas orgánicas y que parece ser que esto favorece a que se vayan entre ellas uniendo, dando lugar a moléculas más grandes. Esto se ha hecho con experimentos en laboratorio y parece ser que de esta manera se han podido obtener pues, moléculas orgánicas más grandes que las que se obtenían simplemente en el experimento de Miller-Urey. Entonces, bueno, ¿cuál sería el ambiente donde aparecería la vida? Pues seguramente no sería. Esto representa una llanura mareal, ¿no? Una playa de barro. Seguramente igual no estaría tan cerca de la superficie, sino que serían ya zonas un poquitín más profundas del mar. Pero desde luego se podrían formar los primeros seres vivos, podrían aparecer entre estas moléculas de arcilla. ¿De acuerdo? Pero esto es un poco lo que os quería representar con esta imagen. Y pues la paradoja también o la ironía de que al final esta idea de que los seres vivos, ¿no? proceden del barro, ¿no? Igual que pues Prometeo o Dios creó a los seres humanos a partir de la arcilla, ¿no? y del barro insuflándoles vida,
pues a mí me parece curioso porque recuerda un poco, al final la investigación científica parece ser que llega a la conclusión de que el barro, las arcillas, etcétera, pues tienen un papel importante también en el origen de la vida, lo cual pues no deja de ser curioso y de llamar mucho la atención. Así que sin más, he estado hablando muchísimo, esta clase se ha hecho muy larga, pero quería de alguna manera cerrar esta introducción al origen de la vida. Espero que os haya gustado. Dividiros el vídeo en varias partes. eh, Hacedlo un poco como queráis. Pero bueno, espero que os parezca interesante y si tenéis cualquier duda o comentario que hacerme, pues me podéis escribir por Moodle, por correo electrónico y sin más, os dejo hasta la próxima clase. Adiós.